Bienvenidos a esta cápsula informativa sobre difusión de información neurocientífica. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de una enfermedad que afecta a casi 350 millones de personas en todo el mundo, considerada la enfermedad como causa número 1 de discapacidad mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad con la que estamos en constante contacto en nuestras casas, familias, amigos, pareja o en nosotros mismos. En México tenemos una estadística de cerca del 6.8% en los hombres, casi el 8% en las mujeres, y tenemos para hablar de la depresión un panel de expertos que me honran con su presencia. Los presento sin ningún orden específico. Tenemos a la licenciada Marcela Solís, coordinadora de la carrera de Psicología de la Universidad Humanitas. Tenemos también el gusto de contar con la presencia de la doctora Claudia Becerra Pallars, que es la coordinadora de trastornos del afecto del Instituto Nacional de Psiquiatría, y al doctor Javier Amado Lerma, quien funge actualmente como médico en formación para la especialidad de trastornos del afecto, psiquiatra egresado también del Instituto Nacional de Psiquiatría. Este tema en particular que quiero tocar en esta mesa de trabajo es sobre la depresión. El trastorno afectivo bipolar lo vamos a dejar para otras participaciones, pero como trastorno depresivo mayor, ya hablando de la diferencia que hay entre una tristeza pasajera o un estado bajo del ánimo y un trastorno que ya tiene consecuencias específicas, criterios específicos para su diagnóstico y tratamientos que lo hacen posible de remediar. Bueno, pues quisiera darle la palabra a la doctora Claudia Becerra, un poco preguntando, doctora, sobre un dato muy importante de la depresión, que es el hecho de que casi el 60% de los pacientes que actualmente padecen un episodio depresivo no tienen en este momento el tratamiento adecuado o no reciben ningún tratamiento para poder atender la depresión. Me gustaría preguntarte, doctora, ¿por qué razón estos pacientes que tienen criterios para un trastorno depresivo no están recibiendo ningún tratamiento para el mismo? Pues ahí habría que empezar por considerar que la gente todavía hoy en día no busca la atención en salud mental. El día de hoy todavía buscar atención, ya sea psicológica o médica psiquiátrica, es una situación que representa como un estigma, ¿no? O sea, realmente la gente no quiere ir a buscar esta atención, y entonces en el mejor de los casos van a recibir algo de atención en un primer nivel por un médico general o algún tipo de asesoría, pues dependiendo del lugar donde se encuentren, puede ser en la universidad, en la escuela, ¿no? Y realmente no hay una orientación clara de que la depresión es una enfermedad médica y que amerita un tratamiento farmacológico y un tratamiento médico como el de cualquier otra enfermedad. Ok. Y, por ejemplo, a la hora de hacer el diagnóstico, ¿cómo podríamos identificar o cómo podemos hacer la diferencia en términos generales, Javier, para poder identificar a un paciente que ya cumple con criterios suficientes para un trastorno depresivo mayor, o alguien que quizás esté teniendo una reacción a un evento o a una circunstancia de vida negativa o desagradable? Mira, Luis, como la doctora Claudia lo mencionó, la depresión tiene un sustento neurobiológico, ¿sí? Es una alteración a nivel del sistema nervioso central, hay un desbalance en los neurotransmisores y, de acuerdo a los estatutos médicos, los pacientes deben cubrir un cierto número de criterios, ciertas características, ciertos signos y síntomas por un tiempo promedio de evolución y de un punto muy importante que ya esté causando una disfunción, es decir, que hay la afección necesaria en las diferentes áreas de la vida de un paciente, ya sea problemas en el área laboral, de pareja, académica, con la disfunción suficiente como para buscar una opción médica. Ok. Y Marce, yo sé que tú estás abocada sobre todo al tema de niños y adolescentes. ¿Cómo les explicas tú a los pacientes que llegan a tu consulta, cómo les defines tú la depresión? ¿Qué les dices que es la depresión? ¿Cómo identifican ellos si están deprimidos o no? Bueno, para empezar, los niños son los que los llevan, son los padres de familia, y muchas veces están referidos por la escuela. En la escuela se pueden ver trastornos, cambios muy dramáticos, digámoslo así, la conducta del niño, ¿no? Para nosotros la conducta del paciente.
Un niño que solía jugar con sus compañeros se aísla totalmente, un joven que le gustaba ir a fiestas deja de ir, o muy sociable, se vuelve muy solitario. Esto lo empieza a detectar tanto en la escuela como en casa. Y en la escuela también está la parte del niño que causa problemas dentro del entorno de grupal. Que se vuelve muy inquieto, y esto es muchas veces llamando la atención y demandando esa atención tanto de maestros como de padres de familia, de sus propios padres, y a veces llegan a tener la capacidad de decir estoy triste o no lo estoy, ¿no? Cuando te llegan a consulta, haces una serie de preguntas, como dice el doctor, y tienes que ver varias causas de las diferentes conductas que va teniendo el niño para determinar si es una depresión o no es una depresión. Ya al niño le preguntas, él no va a entender la palabra depresión de entrada, digo, dependiendo de la edad, ¿no? Pero empiezas mucho a través del juego y ellos empiezan a participar y empiezan es curioso, es lindo, pero empiezan con una familia y de repente ya se murió un miembro de la familia y por ahí te vas, ¿no? Y entonces le dices, bueno, ¿y qué sientes a la hora de que se murió esta persona o este miembro de familia, ¿no? Y él te empieza, hasta que empieza a generar y empieza a decir estoy triste, es cuando empieza a asumir él mismo esta parte, ¿no? Ok, perfecto. Y ahorita que tocó el tema de niños, doctora Becerra, normalmente hay picos en los cuales en la vida, a lo largo de la vida, hay picos de incidencia más alta de depresión. ¿Es igual en hombres y en mujeres? Como les comento, bueno, en realidad se trata de distintos momentos en que se puede presentar. Desde los 20 y tantos años es mucho más común para las mujeres que empecemos a presentar depresión. En realidad es más frecuente que la depresión se agrave en distintas etapas del ciclo reproductivo de la mujer. Hablamos de que desde la menarca, cuando la primera menstruación se presenta, la mujer empieza a estar expuesta a los periodos depresivos por los efectos hormonales en el sistema nervioso central y por los cambios además sociales y emocionales que las mujeres vamos sufriendo. No es necesariamente más grave la depresión en la mujer, pero sí es más recurrente, ¿sí? En realidad las mujeres buscan mucho más la atención. Hay algunos otros periodos de la vida de la mujer en que se convierten también en periodos de riesgo, asociados con el embarazo, asociados con el posparto y también durante la menopausia. Durante la menopausia, parte de lo que sucede es que hay cambios hormonales bruscos, ¿no? Y está también el mencionado síndrome del nido vacío, en donde la familia se va y entonces anteriormente se describía que eso podía favorecer la depresión en la mujer. En el hombre, entonces, lo que pasa más que con los picos hormonales son factores sociales los que pueden agravar la depresión, y aquí es entender que la depresión es algo biológico. O sea, la depresión como enfermedad, realmente hay una alteración neurobioquímica en el cerebro, ¿sí? Sin embargo, es más como la situación del estrés psicosocial lo que puede desencadenar una depresión grave. En el hombre pasa cuando hay divorcios, cuando hay pérdida del empleo, que se puede favorecer la depresión. Ahora, aquí, me parece una extraordinaria aclaración de por qué los factores incluso hormonales pueden marcar una diferencia de una incidencia más elevada, por ejemplo, de trastornos depresivos en la mujer que en el hombre. Pero aquí, y abro un poquito más la mesa de trabajo para el que quiera opinar al respecto. Yo siempre he tenido la duda, ¿qué tanto de ese, más o menos, corríjame si estoy mal, creo que la incidencia dicta el doble de padecimientos depresivos en el caso de las mujeres comparados contra los varones? Pero, ¿qué tanto tiene que ver o qué tanto sesga ese dato? Pues las características culturales o la carga cultural en el caso de los varones de no buscar ayuda por padecimientos depresivos, ¿sí? O sea, ¿qué tanto un hombre más bien se limita, ¿no?, a buscar ayuda por cuestiones culturales para decir estoy deprimido, necesito ayuda? ¿Influye, no está sesgado este dato? ¿Cómo podemos aclarar eso? No, yo creo que sí influye notablemente la cuestión del género en nuestro contexto sociocultural. De hecho, uno de los temas a tratar es que hablabas tú de la disfuncionalidad, ¿no?, en torno a los episodios depresivos. Los hombres cursan con mayor tasa de suicidio porque tienen intentos de mayor letalidad, ¿no? Y además de que cursan,
con una falta de tratamiento médico, ¿no? Sus intentos se caracterizan por empleo de armas, acciones de mayor fuerza, de mayor letalidad que las propias mujeres, ¿no? Las mujeres quizás en este contexto sociocultural emplean más quizás medicamentos, quizás medidas un poquito más sutiles y bueno, afortunadamente dentro de todo no logran a cabo ese objetivo, pero yo considero que sí, hay un importante factor sociocultural que le impide al hombre buscar una atención médica oportuna. Bueno, entonces aquí tenemos una situación muy interesante porque quiere decir que este dato de que niños y niñas quizá no haya un dato tal vez de diferencia importante, pues puede hablarnos de que la parte cultural afecta suficientemente o sesga de manera importante la solicitud de ayuda en el caso de los varones adultos y también, como comentaba la doctora Becerra, pues no hay todavía este inicio de desequilibrios hormonales en el caso de las mujeres que también contribuyen para que aumente la incidencia en las mujeres adultas, ¿no? Sí, y yo creo que, o sea, si bien hay que darle importancia al factor sociocultural y sabemos que los hombres buscan menos la atención médica hasta edades avanzadas de la vida, tendríamos que hacerle caso a los datos epidemiológicos, ¿no? Entonces es cuando salen los encuestadores a evaluar ya en población, en campo, los síntomas psiquiátricos, ¿no? Y se sigue encontrando mayor prevalencia de enfermedad depresiva en la mujer contra el hombre, independientemente del sector de población que se encuentre, ¿no? Entonces sí creo que el que no haya datos en niños, pues tiene que ver un poco con las hormonas, ¿no? Pero yo creo que sí, aunque el factor cultural pesa bastante, no podría atribuirle un porcentaje, de todos modos el factor biológico sigue favoreciendo que sea más importante a nivel mujer, ¿no? Porque incluso en otros lugares, con otras culturas, con otro acceso a servicios de salud, la prevalencia entre hombre y mujer, la diferencia sigue siendo la misma. Y aquí hay una cosa también muy interesante, porque aquí tenemos una licenciada en psicología y tenemos una experta en neurobiología de la depresión. ¿Te ha tocado atender en algún momento pacientes que pertenezcan a la misma familia, que estén relacionados, primos, hermanos, cosas así? No, Okay. no pero por principio, porque en el trabajo profesional pues estoy limitada, o sea, realmente no veo familiares de mis pacientes. O sea, veo a un solo miembro de familia. Por técnica, ¿no? Por técnica. Pero ¿qué tan común es detectar, por ejemplo, en la misma familia, mamás deprimidas, papás deprimidos, hijos deprimidos, ¿no? Sí. En estudios de gemelos, ¿qué incidencia hay de concordancia genética con trastornos depresivos sin hablar o sin incluir ahorita específicamente el espectro bipolar? Pues digo, ahí depende, para empezar, si son gemelos monocigóticos o disigóticos, si vienen del mismo huevo o de un huevo diferente, ¿no? Si son lo que se llama normalmente cuates o gemelos idénticos, ¿no? Te mentiría si te digo exactamente ahorita la cifra, pero bueno, sí se dice que puede subir, o sea, hasta el 50% tiene el gemelo monocigótico de tener eso. Son muy interesantes todos los estudios donde se separan a gemelos, ¿no? Y uno se cría en un ambiente y otro se cría en otro ambiente, digo, y en eso se puede ver como uno sí desarrolla la enfermedad y en algunos casos el gemelo en otro ambiente completamente diferente también desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo único que viene a reforzar es el papel genético y biológico de todas las enfermedades psiquiátricas. Digo, esos estudios los encuentras para depresión, para trastorno bipolar, para esquizofrenia, para muchas enfermedades, ¿no? Sin embargo, o sea, esta distinción que haces tú ahorita es bien importante y yo creo que de ahí surge mucha mala información. Lo psicológico o lo psicosocial no está separado de lo neurobiológico. Finalmente, la crianza, en qué familia estuviste de chiquito, cómo fuiste educado, las herramientas cognitivas que te dieron, van a determinar cómo responde una persona al estrés. Y eso puede ser también una pieza clave de que te deprimas o no, ¿sí? Yo puedo tener un gemelo o una hermana, no tiene que ser mi gemela, ¿no? Y de todos modos, las dos crecimos en la misma familia, con el mismo tipo de crianza, y una desarrolla una enfermedad y la otra no, ¿sí? Y una parte tiene que ver con cómo yo pude asimilar la información y qué capacidad
biológica y psicológica tengo de lidiar contra los eventos de la vida. Entonces, en realidad, la disociación entre lo psicológico y lo biológico, pues no debería de ser. Más bien son fenómenos que se integran y que pueden explicar mucho de la fenomenología que vemos, de cómo se van presentando las enfermedades. Ok. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿en qué momento podemos identificar sobre todo la necesidad de buscar un tratamiento, Javi? O sea, ¿en qué momento se busca el tratamiento? ¿En qué momento es recomendable buscar un tratamiento para un paciente del que sospechamos está cursando con un episodio depresivo? Pues basándonos en los criterios diagnósticos del DSM-4, que es el manual que nosotros como psiquiatras empleamos para determinar un diagnóstico, una evolución y el tratamiento, si lo estadificamos en trastorno depresivo mayor y dependiendo del grado de severidad, ya sea leve, moderado y severo, determinamos el tipo de tratamiento. La doctora Claudia lo mencionaba. Hay pacientes con trastorno depresivo mayor leve, que quizás el grado de disfuncionalidad no es tan notorio, pero causa el malestar suficiente como para buscar tratamiento. Las guías clínicas establecen que ahí la psicoterapia es la alternativa más adecuada. Ya de moderada a grave, ya puede haber esta dualidad de psicoterapia y tratamiento farmacológico instaurado por un psiquiatra. Claro, en instancias de mayor severidad como un trastorno depresivo grave, ya sea por manifestación de síntomas psicóticos o por alguna conducta suicida, desde un tratamiento farmacológico quizás equivalente al grado de gravedad o, en dado caso, una hospitalización. Ok. En el caso de los adolescentes, normalmente no van por propia cuenta, los llevan los papás. ¿En qué momento los identifican los papás? Porque en adolescentes y niños cambia un criterio, ¿no? Es un criterio muy importante. El estado de ánimo, no particularmente depresivo, sino que puede ser sustituido por irritabilidad, por ejemplo. ¿En qué porcentaje más o menos de tu consulta, Marce, te llegan con ese tipo de estado de ánimo? ¿En qué porcentaje llegan tristes? ¿En qué porcentaje llegan más o menos irritables, con problemas de conducta, con baja de calificaciones, etcétera? Yo creo que es mucho, bueno, no creo, es más alto el número de pacientes que te llegan cuando te los llevan los papás que son irritables. Por irritabilidad. Por irritabilidad. Porque en la escuela los mandan, los papás todavía toleran un poco más esta parte, ¿no? Sobre todo en niños. En los adolescentes también está la parte de que buscan el alivio en otro tipo de cosas. Ahí entran en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, ahí también ya te los empiezan a referir. Y muchas veces es un escape de esta misma tristeza o depresión, ¿no? Como lo estamos llevando acá. Entonces sí, ahí es donde te los llevan los papás. Como automedicación, sí, ¿no? También sí, claro, están buscando un escape. Estamos de acuerdo ahí con sí, eso. Yo creo que un punto muy importante es que hay mucha información hoy en día de que todos los síntomas psiquiátricos en la infancia, en la adolescencia no tratados, van a favorecer cualquier tipo de adicción, ¿no? Y obviamente enfermedad psiquiátrica ya en la edad adulta. Sí. Ahora, hablando otra vez un poquito del tema de las mujeres. En la depresión durante el embarazo, antes de pasar a la posparto, ¿no? En la depresión durante el embarazo, aquí hay un punto que yo siempre aclaro, no sé, todas las depresiones son lamentables y todas generan consecuencias y costos muy altos. Sin embargo, yo todavía no estoy convencido de cuál es de todas las depresiones previas o durante el embarazo o la posparto la que tiene consecuencias más lamentables. En un caso porque pues hay efectos directos sobre el embrión y el feto que se está gestando, y en otro caso porque también afecta a las mamás en un momento de la vida en el que el lazo y el vínculo materno, madre-hijo es fundamental, y la crianza de un recién nacido con una madre deprimida creo que también tiene consecuencias a largo plazo catastróficas. ¿En qué personas podemos sospechar, doctora Becerra, que están en riesgo? ¿En qué tipo de mujeres podríamos sospechar que están en riesgo de desarrollar una depresión durante el embarazo, que tuviéramos que tener algún cuidado específico de vigilancia con ellas? Yo creo que habría que dividirlo ahí
en factores sociales y en factores como biológicos, ¿no? El primer punto es que, bueno, cualquier mujer que esté cursando un embarazo no planeado, no deseado, bueno, pues ya va a ser una mujer en riesgo de desarrollar síntomas o cambios del estado de ánimo. No sé si necesariamente para alcanzar a cubrir criterios para una depresión médica que amerite tratamiento, pero por lo menos síntomas que puedan ser incluso como en respuesta a reactivos, ¿no? Mujeres jóvenes, adolescentes, mujeres que el embarazo, les digo, sea producto a lo mejor de algún abuso sexual o que el novio las deja. Cualquiera de estas situaciones adversas sociales va a favorecer que una mujer tenga depresión. Y después está la parte biológica, ¿no? Y entonces yo creo que el principal punto ahí va a ser el antecedente de tener depresión previa, ¿no? Si yo ya soy una paciente que tengo depresión, que a lo mejor empecé tempranamente, entonces tengo un riesgo muy aumentado de tener depresión durante el embarazo. Antes se pensaba que la depresión era un periodo como protector, que el embarazo era un periodo protector de la depresión y que se quitaba, pero en realidad hoy se sabe que todos los cambios hormonales, además de los cambios que se van dando en el cuerpo de la mujer, además de los cambios sociales que se van dando durante un embarazo, pues entonces se convierte en una situación de mucho riesgo para una persona que ya sufre de depresión o que ya ha sufrido previamente de depresión. Uh-huh. Ahora, hablando un poquito de las curiosidades psicosociales. Uh-huh. Hay una cosa muy curiosa, no sé si la habían escuchado, pero hay un dato que dice que, por ejemplo, hablando de los temas de depresión, en el caso de los varones, el matrimonio es un factor protector. Pues, ¿cómo no? En el caso de las mujeres es un factor de riesgo. ¿Tú cómo ves eso, Marce? ¿Por qué en las mujeres es un factor de riesgo casarse? No es una buena noticia. ¿No? ¿Que el casarse es una buena noticia? ¿Es cierto este dato? No, no, sí, es un dato duro, ¿no? De todas estas encuestas que se han hecho. Y sí, para el hombre es un factor protector estar casado. No solamente casarse como estoy recién casado, sino a lo largo de la vida estar casado disminuye incluso el riesgo de suicidio, ¿no? Mientras que para la mujer, el primer año incluso de matrimonio está descrito como un factor de riesgo para deprimirse, ¿no? Y eso es muy importante. Y es muy importante porque además tenemos la situación también de que pues no hay tampoco mucha divulgación de dónde atender este tipo de padecimientos. Entonces, a mí me gustaría abrir esta parte de la invitación para que comenten, por favor, dónde buscar ayuda. Ya dijimos en qué momento, ahora la pregunta es ¿dónde se puede buscar ayuda? Independientemente de que se pueda buscar ayuda con los profesionales particulares, ¿dónde más se puede recurrir a buscar ayuda? ¿En qué tipo de instituciones? Si hay suficientes lugares para atender los padecimientos depresivos, al menos en México, si estamos todavía sobrelimitados de lugares para poder atenderlos, ¿dónde buscar ayuda? Ok, en cualquier hospital. De instancia en todos los hospitales que nos provee nuestro gobierno, ¿no? Los hospitales de primer contacto. Los hospitales de primer contacto, yo creo que debes de recurrir cuando veas cualquier tipo de síntoma que esté alterando al niño, al adulto, no es el primer contacto. ¿Y si hay una buena referencia de hospitales de primer contacto con padecimientos depresivos? Pues desgraciadamente no. O sea, es que va a variar mucho dependiendo del nivel de depresión. Yo lo plantearía más bien como lo primero es recibir información. Afortunadamente hoy en día, a través de los medios electrónicos o como se diga, pues uno puede buscar información en internet, hay encuestas autoaplicables para ver si estoy deprimida o no estoy deprimida. Hay libros, hay muchos libros que uno puede encontrar para ver también de qué se trata la depresión y distinguir lo que tú preguntabas al principio, ¿no? O sea, ¿es depresión, amerito tratamiento médico, ¿no? O es una respuesta a algún evento de vida que estoy pasando, ¿no? Yo que tengo una formación médica psiquiátrica, creo que el camino tendría que ser que buscaran atención psiquiátrica primero, como ese sería el paso, y de ahí entonces el médico psiquiatra puede decir, ¿sabes qué? No necesitas atención farmacológica, a lo mejor necesitas trabajar en una psicoterapia individual. Sé que ese es el camino menos común, pero bueno, eso tendría que ser un poco como la propuesta. Desgraciadamente el médico no psiquiatra o el médico general tiene poca conciencia de lo que es lo que son las enfermedades mentales y no los refieren. Pero bueno, acercarse a los centros de salud, en muchos de ellos hay personal de psicología clínica, en las universidades hay personal de psicología clínica, tratar de llegar a las instituciones psiquiátricas, que son muy pocas en nuestro país, y a nivel particular, en general es una atención costosa, ¿no?
pero por lo menos empezar a informarse, ¿no? Y empezar a preguntar, bueno, si me estoy sintiendo triste, decaído, desanimada, no me quiero levantar, estoy abandonando mis actividades, tengo ideas de muerte, pienso en el suicidio, no importa la edad que tenga, sí, eso no es normal. Entonces tengo que buscar algún tipo de ayuda profesional. Perfecto. Como Bullets nos llevamos, es un padecimiento que tiene una implicación, un origen neurobiológico, que es un trastorno que genera síntomas prevenibles, identificables y sobre todo que detectado a tiempo es un padecimiento tratable con altas tasas de recuperación, con muy buenos resultados y que puede evitarnos una gran cantidad de costos de sus consecuencias. Entonces, los teléfonos de los especialistas están ahí en la pantalla. Los invitamos a que continúen en la siguiente parte de la programación porque vamos a hablar de las metas del tratamiento y de las metas de vida de los pacientes con trastornos del afecto. Muchísimas gracias y un aplauso por favor a nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias.